calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Aleluya. Oh, glorifica su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, Dios de la gloria. Danke Jesús de Nazaret. Vai cair de oro, Padre. Não se quer para fé, Jehová. Não se vai cair de oro, Padre Santo. Oh, alabanza, Jehová. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Cántalo con aseguranza, cántalo con fe y dile que por esa calle tú vas a caminar. Dile que por esa calle tú vas a caminar. Cántalo por fe, porque lo que tú declaras ahora será mañana sí un amén. Y por esa calle yo voy a caminar. Decláralo en esta noche. Decláralo en esta noche. Decláralo en esta noche. Decláralo con el entendimiento y dilo con todo tu corazón y con toda fe que por esa calle tú vas a caminar. Esa calle Dios la tiene preparado para ti y solamente los valientes van a pasar por esa calle. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Sean cada uno más que bienvenidos en esta noche a la casa de Dios. Amén. Donde hay plenitud y gran gozo. Gloria a Dios. Lo único que tienes que abrirte para Dios en esta noche. No importa la condición, no importa por lo que tú estás pasando, no importa tu necesidad, Dios está siempre ahí presente. Amén. Mientras, como dijo nuestra hermana Naomi, mientras muchos están disfrutando, amén, fiesta para los demonios, nosotros estamos disfrutando y dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, que es el mejor gozo que puede tener el ser humano, gloria a Dios, porque es un gozo que trae paz, gloria a Dios, pero esa paz de ahí afuera es pasajera. Así es que abre tu corazón en esta noche para Dios, porque Dios siempre tiene una palabra
y que no cese de tus labios de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Vamos a buscar Primera de Samuel 15 del 1 al 11. Primera de Samuel 15 del 1 al 11. Y mientras lo busca, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15 del 1 al 11. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid dentro de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todos el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo destruyeron y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha puesto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, amén. Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Cierre sus ojos y pídale a Dios que le bendiga en esta noche, porque una palabra solamente puede transformar y cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Padre celestial, Padre santo, seguimos delante de tu trono de gracia, dándote la gracia por permitirnos, Padre, escuchar tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre celestial. Gracias porque una vez más estamos en tu templo para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte y para recibir de ti, Padre celestial. Gracias, mi Dios. Que sea tú glorificándote en cada vida en esta noche, mi Dios. Que sea tú libertando libertad a cautivo, Padre, en esta noche. Que sea tú trayendo convicción de pecado en esta noche. Que sea tú, Padre, redarguyendo de toda inmundicia en esta noche, mi Dios. Padre, nosotros estamos en tus manos, mi Dios. Inclina tus oídos, Padre celestial, y que tu misericordia sobreabunde en este lugar, mi Dios. Aquello que tan sano, mi Dios, nosotros declaramos sanidad en el nombre del poderoso de Jesús, mi Dios. Aquel que necesita una palabra, dásela en esta noche, mi Dios. Aquel que está triste, consuélalo, Padre. Que sea tú obrando en esta noche con tu milagro, con tu prodigio. Que sea tú bautizando, Padre. Que sea tú sanando a tu tierra en esta noche, mi Dios. Padre celestial, necesitamos una palabra, Padre celestial, que puede transformar y cambiar entera una ciudad, Padre celestial. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos se pueden sentar y no se sienten en medio de la alabanza. Amén.
Un corazón agradecido, y siempre yo lo voy a decir, un corazón agradecido nunca se motiva, amén. Porque como está agradecido, él mismo da la iniciativa, amén, de que está agradecido, gloria a Dios. En esta noche te voy a hablar bajo el tema, cuida tus pies de no resbalar, gloria a Dios. Hay que cuidarse, hermano, hay que cuidarse, hay que apartarse de toda inmundicia. Hay que apartarse de todo lo que va en contrario a la palabra de Dios. Amén. Porque un poco de levadura daña toda la masa, daña todo el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Desde que comenzó el año, nosotros hemos estado recibiendo de parte de Dios. Amén. O Dios nos está confirmando lo que durante el año 2017 Él nos estaba dando, amén. Porque Dios no va a esperar que pase un año y en una semana Él nos va a llenar. Durante que el año se abre, Dios está llenando a su pueblo y Dios le está dando, amén. Y ese ayuno, esas vigilias, esa campaña con el pastor Andrew fue una confirmación de lo que Dios ha venido diciendo durante el año 2017. Si nosotros le prestamos atención, es una confirmación para levantarnos y volver en sí, gloria a Dios, amén. Y hay que cuidarnos de resbalar, amén. Resbalar, nosotros sabemos la palabra de resbalar, amén. Es cuando uno camina y que hay agua, o sea, cualquier cáscara, amén, y los pies se deslizan, sea hacia los lados o sea hacia adelante, amén, pero sucede una caída. Eso es resbalar, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y toda la persona pueden resbalar, no importa el nivel social de la persona, no importa el color de la persona, no importa el idioma, nación de la persona, pero cualquier persona puede resbalar, amén. Nadie puede decir, no, yo resbalar. Sí, Dios dice en su palabra, cuidado de aquel que se cree firme para que no caiga, gloria a Dios. Es decir, que cualquier persona puede pasar por un resbalón, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando hablamos de resbalar es porque se presentó una caída. Y hay muchas veces que cuando se presenta la ocasión para resbalar, no sé si alguno ha pasado esa experiencia, uno se quiere agarrar de todos los lados para uno evitar esa caída, amén. Y por lo más veces que uno luche, trate, uno como quiera cae y dice, caramba, pero si no me había agarrado de aquí, la caída había sido más peligrosa, gloria a Dios, amén. Asimismo, nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, gloria a Dios, para no resbalar en la vida espiritual, gloria a Dios. Físicamente, la persona que se cae recibe daño en su cuerpo, se hace moratones, amén, se quiebra cualquier parte ya de su cuerpo, gloria a Dios. Eso es dependiendo cómo sea la caída, amén, porque hay caída leve que tú te ríes, ok, pero hay caídas muy peligrosas que para la persona restaurarse se toma tiempo, gloria a Dios, pero es dependiendo la caída, gloria a Dios. Y un ejemplo, hay caídas que son inesperadas. Si nosotros salimos por esa puerta, puede ser de que hay alguna cáscara ahí y como está oscuro, nosotros caminamos y no la vemos y resbalamos. Esas son caídas inesperadas, pero muchas veces hay caídas que no son inesperadas, que nosotros la vemos y decidimos pasar por fuerte y decimos que no nos vamos a caer, amén. Y cuando nos caemos, que recibimos el golpe, decimos, caramba, y yo que miré eso, y mira, y como quiera me caí, gloria a Dios, amén. Caída inesperada, pero hay caída que uno la ve y la puede evitar y como quiera pasa, amén, y cae. En la misma palabra dice que aún el bobo ve el daño y no pasa y lo evita y pasa por otro lado, amén.
cuánto más usted y yo, que somos hijos e hijas de Dios, tenemos que ver el daño y tenemos que desviarnos para no caer en esa trampa, amén, para no recibir daño físico. Pero ¿cuáles son esos daños espirituales? Gloria a Dios, porque hay caídas espirituales, amén. Ningún cristiano puede decir: mi caída fue inesperada. Espiritualmente y en la Biblia eso no existe, amén. Esa es la peor mentira que puede decir un cristiano, amén. Porque primero que la caída, Dios siempre advierte y Dios siempre manda palabra, hermano, amén. No hay caída espiritual inesperada, amén. El que cae porque quiere. La palabra de Dios dice: ay de aquel que le sirve de tropiezo al otro. Pero la palabra de Dios nunca dice: ay de aquel que se dejó tropezar, yo le voy a excusar, amén. Así como la caída física usted va a recibir su consecuencia, en la caída espiritual también usted va a recibir su consecuencia. Tanto aquel que le hizo resbalar como usted que se permitió rebalarse. Gloria a Dios. Pero no hay caída espiritual inesperada, amén. La palabra de Dios dice que primero que la altivez de espíritu, que primero que la caída viene la altivez de espíritu, amén. Pero Dios siempre habla a tiempo a sus hijos, porque el deseo de Dios es para que ninguno de nosotros se pierda, amén. El deseo de Dios es para nosotros reinar con Él allá en gloria, amén. Porque está escrito que Él viene a buscar su pueblo, amén. Y por eso dice su palabra que hay que buscarlo y hay que escudriñar las escrituras, amén. Porque el diablo anda zarandeando a los hijos de Dios. Y Dios dice: no ignore a Satanás, no lo ignore, porque él no te ignora a ti, amén. Tú tienes que enfrentarlo así como él te enfrenta, pero no enfrentarlo con fuerza física, sino con batalla espiritual, amén. No ignores, porque él siempre va a tirar su cascarita para que tú te resbales, amén, para que tú te desvíes, para que tú quites el enfoque del propósito que Dios tiene para con tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde que comenzó enero, nosotros hemos recibido llenura, amén. Con el pastor Andrew, Dios lo usó de una forma tremenda para confirmar lo que Él nos ha dicho a muchos de nosotros durante el año. Gloria a Dios. Lo único que hay veces que Dios tiene que mandar a alguien de afuera para confirmar lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios, amén. Y es triste que uno, para levantarse, tiene que esperar que Dios confirme con alguien de afuera. Gloria a Dios. Pero si uno le presta atención, todos los siervos, siervas que pueden venir de afuera es para Dios confirmar lo que Él ha dicho, amén. Dios no puede confirmar un día cuando hay 11 meses para uno recibir. Durante esos 11 meses tú no recibiste nada durante el año de parte ya de Dios. Muchas cosas Dios ha hablado directamente ya con su pueblo. Muchos ejemplos que dio el pastor Andrew, ya nuestro pastor ya lo había dado, amén. Gloria a Dios. Durante esa temporada que Andrew estaba predicando, hubo mucho gloria a Dios, hubo mucha alabanza, hubo mucha aleluya. Él no tenía que motivar a nadie para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Cuando nuestro pastor predica, alabe a Dios. Si usted está ya de acuerdo, diga amén. Gloria a Dios, amén. Pero muchas cosas era confirmándole a su pueblo para que vuelva en sí. Gloria a Dios. Pero aún si Dios quiere usar a Emily en la predicación, reciba lo que Dios le está dando. No mire a Emily, mire qué es lo que está diciendo Emily a través de la palabra y reciba eso y atesore eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucho muchas cosas que dijo el pastor Andrew. Para usted llenarse, usted no puede venir
en cada culto. Hoy recibió palabra ya por la mañana y recibió palabra hoy en la noche a través de la alabanza, a través de la lectura cuando se leyó. Dios da palabra, hermano. Hay que estar atento a la palabra de Dios, amén. Y no mirar la condición de aquel que está parado aquí delante. Mire qué es lo que Dios le está dando a usted, amén. Usted viene lleno hoy, usted recibe hoy y Dios lo llena hoy. Y usted sale por esa puerta. El martes usted no viene a llenarse otra vez. El martes usted viene a acabarse de llenar, gloria a Dios. Él dijo, tú tienes que retener lo que tú recibes en cada culto. Amén. Porque Dios dijo que este es el tiempo de la llenura. Dios dijo que este es el tiempo de la llenura, donde Dios va a llenar. Gloria a Dios. Y la llenura no depende de Dios, porque Dios siempre quiere llenar a su pueblo. La llenura depende de usted y de mí, de que tenemos que estar dispuestos para que nosotros para nosotros dejarnos llenar por Dios. Gloria a Dios. Dios siempre está dispuesto, hermano. No espere a veces que venga alguien para que tú puedas abrir tus ojos. Comienza a abrir tus ojos desde que comienza el culto, desde que leen la palabra, desde que están intercediendo. Abre tu corazón para Dios, porque Dios siempre tiene una palabra, amén. Y el que viene de afuera viene a confirmar un sí y un amén de lo que Dios te ha dicho durante el año. Gloria a Dios. Cada culto tú no puedes venir vacío, porque si tú vienes vacío es por lo que tú recibiste, ya tú lo pusiste a un lado, porque la circunstancia o cualquier cosa te hizo vaciarte, amén. Gloria a Dios. Y en esa circunstancia es que tú tienes que poner ese poder que Dios te ha puesto de esa llenura y seguir lleno, amén, gloria a Dios. Y seguirte llenando y desear de que Dios rebose tu copa, porque Dios quiere rebosar nuestra copa, amén. Dios quiere rebosarla. Después de una gran bendición, no es para animar al pueblo, gloria a Dios, amén. Es para entrar por esa puerta y seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay un cambio, hay una confirmación y hay una llenura en nuestro interior, que eso tiene que parir. Y cuando pare, ¿qué es lo que tú pares? Tiene que parir alabanza y tiene que alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando pare, lo que pare es la boca cerrada. Que hay que animarte. Alaba a Dios. Hermano, ¿cuántos días han pasado después de esa llenura? ¿Y cuál es tu actitud? ¿Qué tú estás pariendo? ¿Qué tú estás produciendo? Gloria a Dios. Lo que hay en nuestro interior, eso es lo que vamos a reflejar afuera, hermano. Gloria a Dios. El cansancio, someta el cansancio y comienza a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿quién no está cansado de los afanes de la vida? Amén. Pero hay que esforzarse a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay que recibir. Primero que la caída viene la altivez de espíritu, y Dios siempre avisa a tiempo. Gloria a Dios. Toda caída física trae su consecuencia, y toda caída espiritual también trae su consecuencia. Amén. Y cuando no nos afirmamos bien en los caminos de Dios y nos deslizamos, nos caemos, nos resbalamos, después tenemos que comenzar de nuevo. Amén. ¿Qué día te va a disponer para tú llenar tu vaso, para dejar que Dios llene tu vaso? Amén. ¿Qué día tú vas a disponerte para que Dios obre en tu vida? Gloria a Dios. El tiempo se pasa, hermano, y este es el tiempo de la llenura, hermano. Este es el tiempo de uno pararse para Dios. Este es el tiempo de escoger para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La hermana Naomi hizo algo en público, un pacto de su nuevo nacimiento con Dios. Amén. Y cada vez que Dios nos da la oportunidad de un día nuevo, es un nuevo nacimiento con Dios. Amén. Y ese pacto nosotros lo tenemos que tener diario. A pesar de cómo nosotros nos levantemos con dolor de cuerpo, es un nuevo nacimiento con Dios. Amén. Donde tenemos que reflejar el nacimiento de Dios en nuestras vidas, hermano.
¿Qué día te va a poner, va a disponer para que Dios te llene por completo? Amén. Si tú no atesoras, como dijo Andro, hay que atesorar. Lo que tú recibes, atesóralo. Lo que tú recibes, atesóralo. Y mientras tú lo atesoras, amén. Atesorar es cuidar, es preservar lo que tú tienes, amén. Y tú preservas eso y Dios te sigue dando y tú sigues preservando y Dios te sigue dando y tú sigues preservando y tu copa se va llenando, tu copa se va llenando, tu copa ya se va ya llenando hasta que rebose, porque ese es el deseo de Dios, de que nuestras copas rebosen. Gloria a Dios. La circunstancia que viene a nuestras vidas es muchas veces para hacernos dudar, para que nuestra llenura se quede a un nivel donde ya uno ya no pueda más. Amén. Y si uno se queda a ese ya nivel, uno no va a avanzar, hermano, y va a vivir una vida cristiana mediocre. Gloria a Dios. Pero mientras tú sigues llenándote, tu vida tiene que ser diferente. Tiene que reflejar algo. Tiene que reflejar algo, hermano. No puedes reflejar lo mismo de cuando estaba a 2 dedos este vaso. Amén. Mientras más llenura, tú reflejas otra condición. Mientras más llenura, tú vas a reflejar otra condición. Mientras más llenura, tú vas a reflejar otra condición. Mientras más llenura, tú vas a reflejar otra condición, hermano. Amén. Y tú vas a entrar por esa puerta diferente, que nadie te va a animar. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Y para alabar a Dios te tienes que esforzar. No, eso va a salir automáticamente de ti. Gloria a Dios. Hay que pararse para Dios, hermano. Hay que pararse para Dios, hermano. Dígame quién no tiene problema y quién no tiene tribulación. Hay que pararse para Dios. Amén. Hay que dejar que Dios nos llene y que Dios haga con nuestras vidas según su plan y su propósito que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Este es el tiempo, hermano. Y aunque las circunstancias demuestren lo contrario, dile al diablo y dile a esa circunstancia: este es el tiempo. Dile a la circunstancia y dile al diablo, dile a tu hijo, dile a tu esposo: este es el tiempo. Y es que yo no veo nada y mira cuánta escasez. Este es el tiempo. Cambia lo que Él está diciendo contrario a lo que Dios a ti te ha dicho. Tienes que cambiar esa palabra. Amén. Tienes que deleitarte en la palabra de Dios. Tienes que memorizar versículos bíblicos que vayan de acuerdo a esa necesidad, hermano. Comienza a entrenar eso y la cosa tiene que cambiar, hermano. No veo nada. Y le digo a Dios: cuando, Padre, tú dijiste que este es el tiempo de la llenura, tú dijiste que ese es el tiempo que tú ibas a revelar. Aleluya. Y cuando veo otra cosa, es una revelación contraria a la tuya. Pero esto no es lo que tú me tienes. Tu revelación, Padre celestial, es para adelantar, no para quedarse estancado. Gloria a Dios. Hay que levantarse para Dios. Esta vida es pasajera, hermano. Esta vida es pasajera. Dios dice en su palabra: por nada esté afanoso. Amén. Esta vida es pasajera. Todo lo material que nosotros tenemos son cosas pasajeras. Gloria a Dios. Que lo podemos tener ahora y cuando viene a ver, después de un rato no está ahí, hermano. Y se desvanece y se va. Gloria a Dios. Hay que gastarse para Dios, hermano. Y Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre le habla a tiempo a sus hijos. No endurezca tu corazón cuando Dios manda palabra para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Dios siempre habla a tiempo. Nosotros en Génesis 4 del 6 al 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros conocemos la historia de Caín y Abel. Amén. Donde Dios está confrontando a Caín y le está despertando.
Dios está mirando su condición y Dios le está ya diciendo: ¿por qué estás así? ¿Por qué tu semblante se ha decaído? Gloria a Dios. Pero él no prestó atención a la palabra de Dios. Él se enalteció, como él ahí se estaba haciendo el loco de lo que Dios le estaba diciendo, pero él sabía la condición en que estaba su corazón. Amén. Y ese es el amor de Dios. Dios siempre llega a tiempo para despertar a sus hijos, para que no resbalen, para que no caigan, para que no pequen contra de él. Amén. Y ese fue el versículo 7. Y el 8 dice que él invitó a su hermano para ir al campo. Vamos a dar una vuelta en el campo. Oye, pero Dios te acaba de decir a ti que el pecado está a la puerta, y si tú te enseñoreas de él, así será. Gloria a Dios. Dios le despierta. Amén. Y él no analiza, él no atesora esa palabra dentro de su corazón. Y él decide con su libre albedrío invitar al hermano para formar el plan asesino contra él, hermano. Dios siempre habla a tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre hablando a tiempo. Gloria a Dios. Hablándole con sus hijos: no coma, de todo tú puedes hacer, todo tú puedes comer, pero de eso que está ahí no coma, de ese árbol no coma. Dios le dio un mandato, Dios le dio instrucción. Dios despertó a Adán y a Eva, porque cuando Dios dio esa instrucción, los dos estaban juntos ahí. Gloria a Dios. Pero ellos decidieron comer del árbol. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos decidieron. Eva comió primero y también hizo resbalar a su pareja, pero su pareja tenía que obedecer el mandato de Dios. Yo no quiero morir, ya tú estás muerta, recibe tú tu consecuencia y no comer. Amén. El que cae es porque quiere, el que se resbala es porque quiere, hermano. Amén. La palabra dice que hay que ser sobrio. Amén. Hay que ser sobrio, hay que estar despierto contra la cizaña del diablo. Que el Señor lo reprenda. El que cae es porque quiere, hermano. El que se enfría no se enfría de ahora para ahorita. El que se enfría se va enfriando poco a poco, hermano, y se va alejando de los caminos de Dios. Amén. Se va alejando de las oraciones, se va alejando de leer la palabra, se va alejando, falta a su culto. El que se enfría poco a poco, hermano. Y Dios siempre hablándole: levántate, que tú puedes, levántate, que yo estoy contigo. Y Dios mandando una palabra, pero esa persona cierra su corazón. Caín lo cerró su corazón. Amén. Adán y Eva cerraron su corazón contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia, hermano. Y esto no es de filosofía. La palabra no es para filosofiar. La palabra es para creerla y ponerla en práctica. Amén. Porque aquel que quiere filosofiar, después al final la circunstancia lo va a filosofiar a él, y como no atesoró, ahí se va a resbalar. Gloria a Dios. Hay que creer la palabra, hermano. Hay que creer la palabra. Estamos para animarnos unos hacia los otros. Y si tú ves que Dios te manda una palabra a través de otro hermano y tú conoces tu condición, recíbela. Recíbela. Y no importa que aquel hermano quizá esté en peor condición que tú, según tú, o tú sabes que él hizo algo que no estuvo bien, recibe lo que es tuyo, porque la salvación es individual, hermano. Amén, hermano. Y muchas veces buscamos excusa y decimos: ¿y quién eres tú para tú decirme tal y tal cosa si tú estás haciendo tal y tal cosa? Recibe lo que te edifica y recibe lo que te conviene. Recibe lo que Dios está mandando para ti. No mire a quién Dios mandó. Amén.
Porque si Dios usó una prostituta para esconder a sus hijos cuando fueron a esa ciudad, si Dios usó un asno, si Dios usó una quijada, Dios usó a quien Él quiera para Él glorificarse. Amén, hermano. Recibe cuando Dios manda palabra para ti. Atesora esa palabra. Amén, hermano. Porque Dios siempre habla a tiempo. Después de Dios llenarnos durante todos estos días pasados, el diablo va a buscar toda la forma que sea necesaria para que nosotros resbalemos, para que nosotros le fallemos a Dios, para que nosotros menguemos, amén, para que nuestra llenura se quede a un cierto nivel donde el diablo quiere para él hacernos desviar de los caminos de Dios. Y cuando la tempestad crece más alta, no podemos derrotarla porque nuestra llenura está a un nivel que no se puede, hermano, derrotar esa circunstancia cuando viene a nuestras vidas. Hay que llenarse, hay que abrir su corazón para Dios, que ese es el deseo de Dios, hermano, y hay que hacer la diferencia. Hay que pararse para uno vivir para Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Dios le habla a Saúl por medio de Samuel. Amén. Dios no le habló a Samuel directo. Ya del ejemplo que yo le dije. Si Dios manda cualquier palabra a través de otro hermano, obedece, porque tú conoces tu condición y tú conoces lo que hay en tu corazón. Amén. Y Dios habló con Samuel. ¿Por qué? Porque Dios no podía hablar directamente ya con Saúl, sí, pero Dios le plació hablar con Samuel para que le dijera a Saúl lo que él tenía que hacer. Dios dice: ve y mata y no perdone y destruye todo. Gloria a Dios. Cuando Saúl salió a esa guerra, Saúl salió con una actitud de obediencia, hermano. Pero cuando entró al territorio, la circunstancia cambió su pensamiento. Cuida tu pensamiento. Amén. Ese territorio donde él entró lo cambió por completo. Y no atesoró el mandato que Dios le dio, que matara y no perdonara a nadie. Amén. Pero la circunstancia cambió su mente. Tiene que ver en qué ambiente tú estás. Tiene que ver a qué ambiente tú te metes. Tiene que ver lo que tú escuchas. Tiene que ver lo que tú miras. Tiene que ver lo que tú hablas. Amén. Porque todas esas cosas tú las vas a ir atesorando en tu corazón. Amén. Y eso es lo que tú vas a reflejar y eso es lo que tú vas a parir. Gloria a Dios. Saúl salió diferente porque él escuchó. Amén. Él no puso ni un pero. Él fue y él convocó al pueblo y lo reunió. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué le dice a los ceneos? Ceneos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los ceneos, él le dijo: ido ustedes de este lugar, porque si no también ustedes van a ser destruidos. Gloria a Dios. Es decir, que con la mentalidad que Saúl comenzó a caminar, fue con el mandato de Dios, guardándolo en su corazón, porque él le advirtió a aquellos que le habían ayudado cuando ellos salieron de Egipto: salgan de aquí, porque si no ustedes también van a recibir. Amén. Él declaró el mandato de Dios, pero caminando comenzó a cambiarlo a como él quiso. Gloria a Dios. Comenzó a cambiarlo, hermano. Y hay veces que en nuestra caminar queremos cambiar la palabra de Dios y confortarla a nuestra necesidad y a nuestro deseo. Y no es así, hermano. No importa cuando tú camines con lo que tú te tropieces. Amén. Es decir, ya que te tropieces, es decir, no como caída, sino como obstáculo. Tú puedes vencer ese obstáculo y no cambie la palabra de Dios a tu favor, a tu necesidad. Gloria a Dios. Saúl la cambió. Y ese no fue el plan ni el propósito de Dios, y ese no fue el mandato que Dios le dijo. Pero Dios siempre habla a tiempo. Dile que mate y no perdone a nadie. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió ya con Saúl?
Dios después le reveló a Samuel y dice: yo me arrepiento de yo haberlo puesto por rey, porque cuando nosotros le desobedecemos a Dios, Dios se entristece. Amén, hermano. Y Saúl, él no se arrepintió en ningún momento, aún hasta cuando Samuel le dijo: espera que yo venga para hacer el sacrificio. Amén. Espera que yo venga. Él se desesperó porque el pueblo lo desesperó. No importa el obstáculo, él te dijo: espera hasta que yo venga para ofrecer el sacrificio. A ti no te mandaron a hacer sacrificio. Espera que yo venga. Amén. No importa el obstáculo que te esté pushando para que tú hagas lo contrario al mandato ya de Dios. Obedece a Dios. Obedece la palabra de Dios, obedece el mandato de Dios y tú verás la diferencia. Tú vas a ver, amén. 3 ejemplos yo le di y 3 ejemplos diferentes y Dios actuó diferente. Amén, gloria a Dios. Y Dios nunca respaldó a Saúl en su reinado, aunque fue el primer rey en Israel, pero Dios no lo confirmó. Amén. Y fue un estorbo para el rey David. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando hacemos las cosas contrarias a Dios, tú puedes estar en la iglesia yendo contrario a la palabra, a los mandatos de Dios, y ser un estorbo en la iglesia y no ser de bendición y ser tropiezo para otro. Y está dentro de la iglesia, pero está caminando al revés de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Amén. Y no creerse sabio en uno mismo. Amén. Y Saúl, ¿qué hizo ya Saúl? Con sus buenas intenciones. Dios no quiere tus buenas intenciones, no quiere mis buenas intenciones. Dios lo que quiere es obediencia. Amén. El pueblo perdonó y traímos estos animales para sacrificarlo a Dios. Si Dios había querido sacrificio, no te había dicho: no mate todos los animales, deja lo que son gordos, ¿verdad? Lo que son fuertes, lo que son bonitos, y tráemelo para que tú me lo sacrifiques. Amén. Pero Dios no le dijo eso, pero él buscó eso como excusa, la buena intención. Déjame llevar lo más gordo para Dios. Amén. Y lo más despreciado, lo más vil, déjame yo destruirlo. Pero eso no fue el mandato de Dios. Todo le pertenece a Dios, hermano. Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Si Dios quiere hacer algo, Dios no nos lo va a pedir a nosotros. Dios no escoge a nosotros para hacerlo, hermano. Si Dios quiere transformar y quiere hacer algo, Él no va a venir a decirme: hermana Ingrid, ¿tú crees que es bien para yo sanar a la hermana Eraida? No. Dios quiere usarme a mí para sanarla, pero Dios no me va a preguntar a mí lo que Él quiere hacer. Gloria a Dios, sino un instrumento para usarme, porque Él mismo no va a bajar del cielo a hacerlo. Él quiere usarte a ti, Él quiere usarte a ti, pero no quiere tus buenas intenciones. Cuando el arca de Jehová se iba a caer, que vino Uría, ¿quién fue? Y vino y quiso tener el arca de Jehová. ¿Qué sucedió? Dios lo mató ahí mismo. Yo no quiero tu buena intención, porque para llevar el arca yo escogí gente para llevarla, porque te introduce a donde yo no te introduje. Gloria a Dios. Yo te tengo a ti para usarte en otra cosa, no para llevar el arca. El arca se va a caer, déjala que se caiga, que no es tu responsabilidad. Deja al quien Dios escogió para que venga y la coge el arca. Gloria a Dios. Pero con su buena intención, el arca se iba a caer y vino a pararla. Y ahí mismo Dios le quitó la vida. Gloria a Dios. Dios no quiere las buenas intenciones, hermano. Dios quiere obediencia. Gloria a Dios. Hay veces que tú predicas la palabra a una persona que no tiene a Dios en su corazón y dice, y lo primero, la excusa ya que da: ay, yo hago buena obra de caridad, ay, yo soy esto, yo soy aquello. Dios no quiere tu buena intención, porque el día que tú te mueras, o va a entrar al cielo o va a entrar al infierno, es por tu escojo, porque Dios no quiere buena intención para entrar al cielo. Dios quiere es un arrepentimiento y de que aceptes a Jesucristo como único Señor y Salvador en tu corazón.
Con buenas intenciones y con obra de caridad no se entra al cielo, no se salve el alma, hermano. Pero ¿por qué la gente pone eso como excusa? Porque no quiere dejar su vida pecaminosa, hermano. Porque quiere seguir en sus delitos y deseos. Dios no quiere tus buenas intenciones, hermano. Gloria a Dios. Yo no voy hoy ya para la campaña porque cuando salí de mi trabajo me llamó logístico para que vaya a ordenar cosas y estoy bien cansada. Yo me quedo ahora en mi casa, pero ya yo hice mi parte. No, una cosa no depende de la otra y una cosa no tiene que ver con la otra. Amén. Para seguir en los caminos de Dios hay que sacrificarse. Y el sacrificio, Dios lo bendice, hermano. Usted salió de su trabajo, logístico lo llamó y fue y ordenó. Si está dentro de su corazón, Dios sabe sus intenciones. Vaya a su casa, dése un baño y vuelva a la campaña y reciba la palabra que Dios tiene para usted. Amén. El trabajo que usted hizo para equipar esa bendición es aparte. Y la otra bendición que Dios le quiere dar, la va a traer a través de la palabra, hermano. Gloria a Dios. Dios no quiere tus buenas intenciones. Dios quiere obediencia. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno, hermano. Una total entrega, hermano. Una total entrega, hermano. Dios dice, aprovechando bien el tiempo. Y aprovechando bien el tiempo y llenándose para cuando vengan esos tiempos difíciles, poder todavía permanecer de pie. Gloria a Dios. Sin menguar, sin fluctuar, sin dudar, creyendo la palabra de Dios. Dios es fiel y Dios es bueno. Y Dios siempre habla a tiempo, hermano. Dios siempre habla a tiempo, hermano. Preserva todos los días lo que tú lees en tu diario de leer la palabra. Dios te habla diariamente. Amén. Dios te habla, hermano. En cada culto Dios te habla. Amén. Hay que atesorar cuando Dios habla. Hay que atesorar eso dentro de nuestro corazón. Amén. En Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y nosotros sabemos la diferencia de los dos. Nosotros sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Amén. Nosotros podemos discernir y no discernimos por nuestra propia capacidad, sino porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguye y nos dice, eso no está bien, eso está mal, eso es bueno, eso es malo. Amén. Pero en nosotros hay un escojo para escoger lo bueno o lo malo. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Maravilloso eres, Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. En el mismo capítulo 15 de Primera de Samuel 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Gloria a Dios. Me pesa haberlo puesto. Amén. Pero Saúl comenzó obedeciendo a Dios. Amén. Saúl sacó todo lo que era bueno y agradable a su vista, y dice la palabra que él mató todo lo que era vil y despreciado. Amén. Pero delante de Dios todo era despreciado y todo era vil. Pero delante de los ojos de Saúl no. Él hizo una diferencia. Gloria a Dios. Y Dios no hace diferencia. Cuando Él manda su mandato hay que cumplirlo. Gloria a Dios. Amén. ¿Y quién se volvió vil y despreciado delante de los ojos de Dios? ¿El ganado que Él separó para sacrificar para Dios o Él mismo? Él mismo. Él mismo se volvió vil y despreciado delante de los ojos de Dios, porque Dios lo desechó. Y todo lo que es vil y todo lo que está contaminado y todo lo que desobedece, Dios lo desecha, hermano.
entonces vamos a procurar para que Dios no nos deseche. Amén. Este es el tiempo para pararse para Dios, y este es el tiempo de la llenura, este es el tiempo de recibir lo que Dios tiene, hermano. La Biblia es, la palabra es un sí y un amén. No te enfríes en los caminos de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos entremos al cielo. Gloria a Dios. Si hay alguna persona que necesita reconciliarse con Dios, o hay una persona que necesita de salvación, esta es tu noche. No esperes para mañana lo que tú puedas hacer ahora. Amén. Y pasa hacia adelante, que vamos a hacer oración por ti. Dios es fiel y Dios es grande. Dios es bueno, Dios es vivo, Dios es real. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. La gana santa para mi hermana. Gloria a Jesús. La gana agradecer a Dios por su palabra. Buenas noches. Amén. Poderoso Señor. Bota grande, bota precioso Señor. Bota digno, Padre Santo. Oh Deus, nos agradecemos que a palavra buenas noches, Senhor meu rei. Tata Santo, vou conhecer Jeová, a condição de cada um de nós, buenas noches, Tata. Vou conhecer nosso coração, Padre Celestial. Senhor, vos caminhão de nós, Padre Santo. Tata, e consta Deus, me esconder nosso coração, Padre. O nos mesmos sabe, Padre Santo. Tata, vou te vou trata com a Jeová de la glória. Oh Deus de la glória, por esperar a palavra, Jeová Santo. De cada coração, buenas noches, Padre Santo. Oh Deus, toca buenas noches, Padre la glória. Tá permitindo a palavra dentro de cada coração, buenas noches, Tata Santo. Me te agradecemos, Jeová, meu rei. De nome de Jesus. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana por cinta. Amén. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mira por cinta. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y un saludo para Sarifa Bernabera en Boneiro, amén. Gloria a Jesús. ¿Cómo te saludo para buenas noches? Gloria a Jesús. Yo vivo ricamente, camino en el momento aquí, y por recibir palabra de Dios con gozo de su corazón, pues para por hacer efecto de su corazón, buenas noches, amén. Me trabalho essa ordem de serviço para esse man aqui. Gloria a Deus.